Hola, hola, bienvenidos al módulo número 18, en el cual voy a estar hablando sobre la estructura de mercado básico. Bueno, ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como CrisMobileFX, también pueden unirse a mi canal de Telegram y suscribirse a mi canal de YouTube, en el cual estaré subiendo toda la información desde cero de la metodología que yo utilizo en el par de divisas dólar australiano con el dólar americano. Bueno, en la estructura de mercado básico prácticamente existen tres tipos de tendencia. Tenemos la tendencia alcista, tenemos la tendencia bajista y también tenemos la acumulación, también se la conoce como rango o lateral. Y aquí tenemos unos ejemplos. El ejemplo de una tendencia alcista o también conocida como toros o largos. ¿Por qué las conocen como toros? Porque normalmente el toro ataca de abajo hacia arriba y en una tendencia prácticamente se ve como los rompimientos o cada vez que invalida un punto alto, pues hay que lo marcar. En este caso, si se dan cuenta, mira, aquí primero tenemos un boss, después el mercado hace un retroceso, después nuevamente hace un impulso y lo vamos marcando con bis, así mismo nuevamente el mercado hace un retroceso y después hace un impulso y eso lo vamos marcando con bis. Después más adelante voy a dar un módulo en el cual vamos a entender por qué esto el boss, por qué el bis y por qué estos puntitos también negros para poder identificar cómo se mueve las gráficas dentro del mercado financiero. En una tendencia alcista siempre se busca compras. Muy importante eso tener en cuenta. En una tendencia alcista siempre se busca compras. Y aquí tengo un ejemplo también de las gráficas. Y al final, pues también voy a ver todas las gráficas para chequear. Ejemplo, si el mercado normalmente tenemos un alto, tenemos un mínimo y después invalida, pues le vamos a marcar como un boss. Después el mercado hace un retroceso y nuevamente hace un impulso y hace un pin. Después el mercado regresa, hace su retroceso, se ingresa una parte importante de descuento y se puede comprar y así mismo sigue la secuencia. Obviamente no siempre el mercado está alcista, también está en acumulación o también en una tendencia bajista. Aquí tenemos un ejemplo de una tendencia bajista o también conocida como osos o cortos. Normalmente algunos traders le llaman osos o toros o cortos o largos. Bueno, hay diferentes formas en las cuales se conoce los nombres dentro de los mercados financieros. Y ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si se tenía este punto del boss que hizo el mercado, invalidó. Después hizo un retroceso, nuevamente hizo un impulso y el BIS prácticamente cada vez va haciendo rompimientos a la baja. Es importante tener en cuenta que en una tendencia bajista siempre se busca ventas. Aquí tengo un ejemplo de las gráficas, si se dan cuenta, miren, el mercado está cada vez a la baja porque los puntos mínimos que tengo marcado con estos puntitos los va invalidando cada vez. Entonces tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y va haciendo los rompimientos a la baja. Aquí tengo un ejemplo de una zona de acumulación o también se la conoce como rango o lateral. Por ejemplo, en una zona de acumulación no se toma operaciones cuando el mercado está en acumulación. ¿Por qué? Normalmente el mercado está en impulso, retroceso, pero prácticamente si ustedes se dan cuenta de este máximo o de este mínimo, el mercado no pasa. Entonces, mejor no tomar decisiones dentro de cuando el mercado está en acumulación. Y aquí tenemos un ejemplo, máximo, el mínimo, y el mercado está en impulso, retroceso, pero nunca supera ese máximo ni ese mínimo, entonces es mejor no tomar decisiones. Ahora, también dentro de los impulsos y los retrocesos en las tendencias alcista o bajista, normalmente tenemos nombres o cómo los conocemos esos puntos. Aquí lo tengo escrito en español y también en inglés, porque normalmente antes toda la información del tema de trading se le encontraba full en inglés. Era un poquito complicado o casi no se encontraba información en español, pero en la actualidad hay mucha información en español ya de cómo se opera dentro del mercado financiero. También prácticamente cada metodología tiene sus diferentes nombres y obviamente vamos a explicar un poquito eso porque la mayoría van a escuchar por ahí higher high o higher low o low y se van a preguntar qué es. Entonces es muy importante tener en cuenta también eso. Y aquí lo tengo detallado. Si el mercado está en una tendencia prácticamente alcista,
mercados tienen una tendencia alcista, por ejemplo, aquí tenemos este mínimo y este máximo. Normalmente cuando el mercado hace un impulso, esto de aquí se lo va a conocer como bajo o low en inglés. Después el mercado hace su impulso y aquí en esta zona pues prácticamente lo vamos a conocer como alto o high. Después de eso, ¿qué hace el mercado? Normalmente siempre va a regresar a hacer un retroceso, sea a la zona de origen, al decisional, o por aquí esta zona. Siempre vamos a encontrar retrocesos que el mercado normalmente va a hacer. Entonces, una vez que el mercado ya tiene el bajo, tiene su alto, hace su retroceso, esta zona la vamos a conocer como alto más bajo. ¿Por qué? Si yo estoy en este punto y chequeo al punto anterior, prácticamente estoy más alto, ¿verdad? Si yo estoy aquí. Pero si de aquí chequeo un punto que estaba antes de ser un impulso, prácticamente voy a estar más bajo. Por eso esta zona sería un alto más bajo, o en inglés higher low. Después, ¿eso qué sucede? El mercado hace su respectivo impulso. Si yo estoy aquí en esta zona y hace un impulso, esta zona la vamos a conocer como alto más alto, o en inglés como higher high. ¿Por qué? Si yo estoy en esta zona y primero chequeo la zona que estaba antes, sería prácticamente un alto. Y si de aquí chequeo a la zona que estaba también antes, estoy alto más alto. Entonces es muy importante ir identificando estos puntos para saber en qué eh, estamos, para identificar los nombres en este caso. Entonces, si estoy yo en un alto más alto, el mercado siempre va a ser un retroceso. Y si ahora estoy en esta zona yo y miro al punto anterior, prácticamente estoy más alto, ¿verdad? Pero si chequeo al punto que estaba antes de hacer este retroceso, prácticamente voy a estar más bajo. Por eso este punto se llamaría alto más bajo. Alto más bajo, ¿verdad? Normalmente después de eso el mercado siempre va a hacer su impulso y nuevamente voy a estar ubicado acá en esta zona. Si yo chequeo al punto anterior, voy a estar más alto, ¿verdad? Y si sigo chequeando al otro punto también que estaba anterior, voy a estar más alto. Entonces este punto se llamaría alto más alto o en inglés higher high, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si el mercado nuevamente hace su retroceso, ahora estoy en esta zona. Si chequeo a mi punto anterior que estaba, estoy más alto, ¿verdad? Pero si chequeo al siguiente punto anterior donde estaba, prácticamente voy a estar más bajo. Entonces esta zona se va a llamar bajo, perdón, alto más bajo. Y en inglés sería higher low. Y así sucesivamente, si seguimos igual con esta tendencia, el mercado incluso hace un retroceso, incluso hace un impulso, nuevamente si estoy aquí en esta zona, se va a llamar prácticamente alto más alto. Porque si chequeo el punto que estaba anterior, estaría más alto. Y si chequeo también el segundo punto anterior, también estoy más alto. Entonces es muy importante estos puntos irselos grabando para cuando algún momento le pregunten o te digan qué es un high, un low, ya tener en cuenta cómo se mueve, cómo son los nombres, ¿verdad? Y aquí tengo ejemplo en una tendencia bajista. Igual prácticamente tenemos casi los mismos nombres, solo que la dirección del local del mercado va a ser diferente, ¿verdad? Si yo estoy en este punto, prácticamente voy a estar alto, pero de aquí que hace el mercado, hace su impulso, y si yo estoy en este punto y chequeo el punto anterior que estaba, prácticamente estaría bajo, ¿verdad? Entonces esta zona sería bajo, que sería prácticamente low. Después de esta zona, el mercado hace su retroceso y al estar en esta zona, ¿qué voy a checar? Siempre el punto 2 que estaba anterior. Si yo chequeo este punto 2 anterior, ¿qué voy a estar? Más bajo, ¿verdad? Pero si chequeo al último punto que me dejó anterior, voy a estar más alto, ¿verdad? Entonces, este punto lo vamos a hacer como bajo más alto, o lower high en inglés. Después el mercado hace su impulso y al estar en esta zona chequeo mi punto 2 anterior, que sería este, prácticamente voy a estar más bajo. Y si chequeo el punto 1 anterior que estaba, prácticamente más bajo. Entonces, esta zona va a ser un bajo más bajo o lower low en inglés, ¿verdad? Entonces, después de eso que hace el mercado, siempre va a ser un retroceso, sea la zona de origen, sea al 50% o sea por debajo del 50%. Pero siempre vamos a tener un retroceso. Si yo me encuentro en esta zona y marco mi punto número 2 anterior, obviamente estoy más bajo. Pero si chequeo mi punto anterior número 1, voy a estar más alto. En este caso, este punto se llamaría
bajo más alto. En inglés sería lower high. Después el mercado hace su impulso nuevamente y si estoy en esta zona y chequeo mi punto 2, prácticamente estoy más bajo. Y si chequeo mi punto 1, también voy a estar más bajo. Entonces esta zona se llamaría bajo más bajo o lower low entry. Y así sucesivamente el mercado va a venir haciendo un retroceso y va a hacer nuevamente su impulso. Y si yo chequeo aquí mi punto 2 y mi punto 1, voy a estar bajo más bajo. Hasta que el mercado decida hacer un cambio de dirección y entonces ahí se lo va a ir identificando con los nombres correctos. Aquí les dejo los nombres, por ejemplo, también está escrito acá, bajo, alto, bajo, más alto, bajo, más bajo, y así sucesivamente. Ahora, es muy importante también chequear el tema del mercado, y eso lo vamos a ver acá. Normalmente, si el mercado está en una tendencia, vamos a ver en la actualidad, el mercado por aquí está desde esta zona el mercado está en una tendencia bajista. ¿Cómo se da cuenta que el mercado está en una tendencia bajista? Bueno, si este era el máximo, va a ser el mínimo, nuevamente hizo su retroceso, nuevamente el mercado por aquí hizo un impulso, nuevamente hizo un retroceso, impulso, retroceso, impulso, aquí intentó cambiar de dirección, pero no lo hizo, después nuevamente siguió bajando, ¿verdad? Y si voy chequeando así sucesivamente, el mercado siguió haciendo sus rompimientos a la baja. En la actualidad está aquí, ¿verdad? Si esta gráfica la jalo para acá, se va a dar cuenta que el mercado está a la baja. Si esta gráfica la jalo para acá, se da cuenta que normalmente está haciendo rompimientos más bajos. Claro, aquí en la gráfica no se ve tan bonito como normalmente se ve aquí, porque aquí está mejor explicado la tendencia bajista. Pero en las gráficas hay que tener un poquito más que ser más detallista para poder identificar. Esto sería una tendencia bajista. Ahora, en una tendencia alcista. Pero, aquí, ¿verdad? Sí, vamos a checar. Entonces el mercado que venía haciendo, este era un mínimo, este era un máximo, pero después el mercado hizo un rompimiento, ¿verdad? Entonces el mercado venía haciendo rompimientos a la alza, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta cambiar de direccionalidad, ¿verdad? El mercado viene, hace su retroceso, hace sus impulsos, y ¿qué sucede aquí? Comienza a bajar, ¿verdad? Entonces, si yo arrastro esto acá, sí, me doy cuenta que cada vez va haciendo rompimientos más adelante. Igual si esto lo para acá, igual se puede ver aquí que el mercado cada vez estos puntos, este era mi máximo, que es el mercado retrocedió, y nuevamente este máximo inválido. Nuevamente el mercado retrocedió, este era mi máximo, nuevamente el mercado inválido. Y así sucesivamente. Si me doy cuenta también acá, la misma forma, ¿sí? Este era mi máximo, el mercado retrocedió, hizo un impulso, invalidó ese máximo, retrocedió, hizo un impulso, invalidó este máximo. Y así sucesivamente es como se mueve el mercado dentro de Forex. Ahora, también tenemos el tema de la acumulación. Es muy importante que cuando se tenga la acumulación no se opera. Vamos a buscar un ejemplo donde está acumulación. Por acá está muy claro esta zona. Por ejemplo, prácticamente este era un máximo anterior, después del mercado que hizo, este es el máximo, es el mínimo, y aquí en esta zona, el mercado estuvo haciendo impulsos, retrocesos, pero ¿qué sucedió si este era el máximo? Y este era el mínimo, ¿no? Aquí el mercado vino un poquito, expandió, pero aquí el mercado vino, retrocedió, retrocedió y estaba en esta zona. Cuando normalmente el mercado está así en esa zona, es mejor no tomar operaciones porque el mercado está prácticamente indeciso. No sabe si irse hacia arriba o hacia abajo. Y al final, si alguien aquí quería tomar decisiones y comprar, prácticamente iba a ser SL porque después de ese mercado se para. Todo esto de acá lo vamos a ir entendiendo más en los módulos siguientes porque vamos a explicar a detalle cuando el mercado hace, por ejemplo, aquí invalida estos máximos y poder tomar decisiones para eh,
aprovechar entradas dentro de los mercados financieros. En la actualidad, este es el parámetro de USD, el dólar australiano contra el dólar americano. Esta es su última acción de precio. Esto sería prácticamente el módulo número 18. Estaré compartiendo más información en los siguientes módulos. Para mí es un gusto compartirle toda la información de la metodología que yo utilizo. Estamos viéndonos en un siguiente video. Les deseo siempre éxitos y bendiciones. Chao, chao.